debatir sobre la organización de la oferta y la logística territorial. Como sabéis, ya lo ha contado Elena, pues este proyecto en el que estamos participando, el Erasmus Plus, junto con otros 5 países de la Unión Europea, tiene como principal objetivo pues, contribuir al desarrollo de los circuitos cortos de comercialización como un elemento de valorización de los territorios, ¿no? Mejorando, contribuyendo, tratando de contribuir a mejorar la renta de los agricultores, a dignificar su trabajo, ¿no? A producir alimentos de calidad y a ofrecer esos alimentos de calidad a los consumidores, ¿no? Constituyendo en sí mismo todo este proceso una estrategia de valorización territorial. Sin embargo, la implantación y el desarrollo de los circuitos cortos pues, presenta algunas dificultades, de las cuales ayer estábamos hablando de algunas de ellas en esta mesa de trabajo interna que tuvimos ayer por la tarde, ¿no? Problemas como la elevada atomización de los productores y de las producciones, la falta de asociacionismo y la profesionalización de estos, que derivan necesidades de formación y también de asesoramiento, las dificultades para organizar la oferta de estos distintos y muchos productores y los problemas logísticos. Sí, los problemas logísticos derivados de estos pequeños volúmenes, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de abordar en este panel de trabajo centrado en la organización de la oferta y la logística. Y para ello me acompañan aquí en esta mesa. Sí, me acompañan en esta mesa, por un lado, Alejandro Wallenburg de Plant on Demand. Bienvenido, Alejandro. Alejandro es responsable de I+D+I de Plant on Demand, así como de la planificación y dirección estratégica del grupo y de la coordinación de operaciones internas. Plant on Demand pues, es una plataforma de comercio y gestión para producciones locales, food hubs y cooperativas, ¿no? La plataforma permite la digitalización y automatización de procesos al tiempo que facilita la cooperación entre agentes de la cadena corta, del circuito corto de valor agroalimentario, mejorando la competitividad, es el objetivo, ¿no? de los pequeños productores y aumentar las ventas de producto local y ecológico, y trabajan para acercar la tecnología al pequeño productor ecológico, acelerando así la transición a modelos de producción y consumo más sostenibles, ¿no? Bienvenido, Alejandro. Tengo también a John Garay, de Coalde. John Garay es el coordinador de esta asociación, una asociación de productores y elaboradores de alimentos de Navarra. Coalde nació en el año 2018, tiene vocación de dar servicio a sus miembros y consumidores e impulsar el desarrollo rural como objetivo principal de la organización y contribuir de ese modo pues, a una mejor viabilidad del sector primario, ¿no? Comenzaron la comercialización en 2019, poco antes del tema de la COVID, que afectaría de algún modo también a este desarrollo de este proyecto. Y en este momento dispone de una tienda online que cuenta con un catálogo de más de 800 productos de esos 66 asociados productores, ¿no? Cuentan además con un canal de comercialización y distribución conjunta. Gracias por acompañarnos. Y Pedro Llorent es técnico de divulgación y dinamización territorial del Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional de la Universidad Politécnica de Valencia y está especializado en los sistemas alimentarios territorializados. En los últimos años ha llevado a cabo proyectos de asistencia técnica para la puesta en marcha del Consejo Alimentario de Valencia, la Estrategia Agroalimentaria de Valencia 2025 y coordinan el programa Hortacuina. Son miembros también de un grupo de gestión integral agroecológica de los sistemas alimentarios territorializados que durante el año 2021 desarrolló el proyecto Ecosistema de Herramientas para Food Hubs Sostenibles, ¿no? Bienvenido también, Pedro. Y por último, Eduardo Sanjurjo, es el CEO de Kibus Online, un marketplace que digitaliza plazas de abasto desde finales del año 2019 y están presentes ya en 22 mercados de toda España y desde hace unos meses además se han especializado en dar servicio a pequeños productores, ¿no? Para tratar de poner el foco en ayudar a estos pequeños productores a dar servicio a los comedores colectivos, ¿no? Bien, pues con este panel voy a hacer una primera pregunta. Una de las cuestiones que se fija
la Comisión Europea es el aumento pues, de la superficie ecológica de aquí al año 2030 hasta un 25%. En España, en el año 2022, según las cifras oficiales, pues hay un 11% de la superficie destinada a agricultura ecológica. En el caso de Galicia, los últimos datos que consulté esta mañana pues, estaban en 45.000 hectáreas en el año 2022, sobre una superficie agraria útil de 621.000 hectáreas, lo que representa un 7%. Estamos un poquito por debajo de lo que está a nivel español, pero ayer también en la reunión de trabajo interna que hemos tenido se ponía de manifiesto que esta superficie está muy vinculada a la producción ganadera. Pero si vamos ya a producción hortícola para alimentación de las personas, estamos en unas 200 hectáreas, una superficie pues francamente pequeña, ¿no? Y la primera pregunta en relación a esta cuestión es ¿cuáles serían las claves que permiten aumentar esta superficie, que permitirían aumentar esta superficie de agricultura ecológica, de producción ecológica, y cómo ayudar a articular esa oferta de los productores primarios en ecológico, que como habíamos hablado, pues se caracterizan por una elevada atomización y dispersión de la producción? Podéis contestar todos, pero yo empezaría por John, ¿no? Para lanzarle esta primera cuestión, ¿no? Claves que permitirían aumentar la producción ecológica y cómo articular la oferta para llegar a esos mayor número de clientes posibles. Vale. Buenos días y gracias por la invitación y me hace mucha ilusión ver por ahí caras conocidas que hace 6-7 meses, productores y productoras que estáis por aquí, tuvimos ocasión de conocer. Yo creo que el diálogo de ayer fue muy importante y yo distinguiría dos cuestiones. Una, como desde la administración, que creo que es la mayor responsable en este área, se puede facilitar transitar hacia los objetivos que se nos marcan de cara a 2030, y creo que son cuestiones básicas como la ayuda directa a las personas jóvenes o no jóvenes que quieren instalarse en ecológico. Hablábamos del ejemplo para salir de Canarias, ¿no? Lo que supone la certificación, ayudar o dejar exentas pues toda esa parte de los sellos, de toda esa parte creo que es importante, y en este caso tiene que haber una voluntad clara de ayuda de tránsito, ¿no? de toda la gente que está trabajando en el convencional para que pueda hacerlo también en el tema ecológico. Creo que hay una gran función que se está llevando en todas las comunidades autónomas, pero yo sí que me atrevería a decir, por lo menos desde la perspectiva de Navarra, que nos gustaría que esa apuesta fuera más clara o fuera más contundente. Con esto quiero decir que es importante, ¿por qué no hacer una discriminación positiva de manera bien entendida, que facilite? Creo que el papel de la administración, de todo esto también hablábamos, creo que no es, no sabemos decir, no, si la administración se decide todo, no. Creo que es importante saber cuál tiene que ser el papel y en qué puede ayudar a la parte productora. Creo que es el asesoramiento para poder hacer esto, la formación y, por qué no, el facilitar los recursos que tiene la administración para poder avanzar en sistemas alimentarios locales. Creo que esto se puede hacer, se hace y se podría mejorar. Ahora, ¿no se me oye? Vale, sí. Ahí, no. Vale. Creo, por tanto, si hacia la pregunta de qué podríamos avanzar, qué ayudaría, creo que ahí está uno de los papeles. Ahora, cuando se pregunta de la articulación de la oferta, yo voy a hablar desde la perspectiva de la parte productora. Y digo, le aprovecho, Ecoalde, como se decía, es una asociación que crean directamente los productores y elaboradores ecológicos de Navarra, y creo que esto es importante a dos niveles. Lo primero, instaurarnos como un sujeto que valida y posibilita hacer una oferta, en nuestro caso combinada, en ecológico, para poder transitar en estos sistemas alimentarios hacia una alimentación diferente. Es decir, hay la parte productora, creo que nos tenemos que autoorganizar
para garantizar que ante esa demanda potencial que se plantea exista también una oferta, y esto creo que no se puede hacer más que juntándonos y profesionalizándonos. Ahora daré dos pinceladas y luego las iremos comentando, ¿vale? Y creo que ayer también salió constantemente que el diálogo que se está dando aquí, al que Eva también hacía mención, es fundamental. Es decir, la parte productora tiene que profesionalizar, tiene que tener una oferta, pero los demás agentes que tenéis relación directa, las colectividades, los clientes, la administración, también tiene que saber y jugar un papel fundamental, y ese diálogo nos tiene que llevar a acuerdos de cómo avanzar todas las partes, cómo nos facilitamos el trabajo entre unos y otras cuando hablamos de la temporalidad de los alimentos, de la logística, etcétera, etcétera. Creo que ese ejercicio lo estáis haciendo aquí, por lo menos en Navarra lo hemos hecho. En el caso de Ecoalde fue fundamental tener una visión estratégica como asociación y ser conscientes que cada productor, desde su individualidad, era imposible acceder a un canal tan importante como el de las colectividades por la dimensión de este canal y por la dificultad del mismo, y el juntarnos y llevar 3 años generando proyectos de abastecimiento, de garantías, planificando producciones y demás, nos ha supuesto a día de hoy poder decir que sí, que la parte productora tiene garantías de abastecimiento, que tenemos género suficiente en diferentes escenarios como para poder llevar a 35 o 50.000 alumnos al día. En la actualidad estamos llevando desde unas 14.000 menos diarios, y esa estructuración del sector, que es a lo que nosotros nos dedicamos también, no solo a vender, sino a ayudar a estructurar el sector primario, esos talleres, esos procedimientos que hemos hecho, ha ayudado a poder responder positivamente, es decir, si hay una apuesta desde la empresa privada, si hay una apuesta desde la administración para introducir esta alimentación, la parte productora se autoorganiza y está preparada y dispuesta para hacerlo. Hay un tema que comentabas ayer, John, que era cómo la administración, al hacer unas modificaciones o introducir en los pliegos de contratación para las colectividades, el impacto que había tenido. ¿Puedes hablarnos de esto? Sí, es un ejemplo de cuando se habla de la compra pública, o si el impulso de la administración tiene resultados o no. En el caso de Navarra ha habido 2 o 3 ejemplos de pliegos de compra pública que lo que han hecho es fomentar, apostar porque ese servicio se diera o incluyera criterios de cercanía, de producto ecológico y de producto de temporada fresco. Eso en nuestro caso, ¿qué ha supuesto? Que Ecoalde, siendo una asociación sin ánimo de lucro, que no lo he dicho antes, se elija, digamos, como el agente, el sujeto que puede proporcionar todo eso. En este caso son los colegios comarcales que gestionan directamente el Departamento de Educación, que es su función, están con la obligación de gestionarlos. Introdujo hortícola, fruta, arroz y legumbre como obligatorio a esos cáteres que gestionan esas empresas a la hora de promocionar, y eso supuso, puse ayer un ejemplo, un salto de escala en Ecoalde de en 2 años multiplicar por 3 nuestra facturación. Y no solo multiplicar en la facturación, sino quiero decir en ayudar a estructurar estas familias de productos y generar asociaciones paralelas que a día de hoy están recuperando la legumbre en Navarra, dotándose de herramientas conjuntas para ello, como envasadoras, etc. Cuando hablamos de articulación del sector, hablamos que esos pasos, que a veces son insuficientes, suficientes, o esos pasos generan esto. Por tanto, se puede evidenciar que algo que parece tímido realmente no lo es. Pongo otro pequeño ejemplo: las escuelas infantiles municipales del Ayuntamiento de Pamplona. Acaba recientemente saliendo un pliego, son unas 1.500 alumnas, y bueno, Ecoalde de forma conjunta hemos podido acceder a un pliego, un lote general, que cada uno de los productores de otra manera no hubieran podido hacerlo, y ha supuesto pues, pasar al 100% de la alimentación de 0 a 3 años con producto ecológico, exceptuando el pescado, en este caso, que aprovecho de ahí por ahí no lo veo. Nos ha posibilitado incluso llevar a cabo un sueño que ayer también antes lo comentaba, que era que los productos que no tenemos en Navarra y que estamos obligados a llevar en este pliego los traigamos directamente de productores de Valencia, en este caso los cítricos, o el pescado lo traigamos aquí de Galicia, o llevemos aquí de Galicia. Entonces, era otro de los sueños que, como efectos multiplicadores, esa compra pública permite articular al sector, y no solo eso, sino un poco la línea de colaborar entre diferentes regiones desde la parte de los productores y las productoras. Muchas gracias, John. Pedro, pues te paso a ti la palabra, ¿no? Las preguntas eran
cuáles son las claves que permiten aumentar la superficie de producción en ecológico y cómo articular la oferta de esos productos. Pues, si me escuchan, yo es que tengo un bozarrón. Lo hablábamos ayer en la reunión que tuvimos, ¿no? Hablábamos de cómo aumentar la superficie de ecológico. Yo os voy a trasladar una reflexión concreta que había en el territorio valenciano y de alguna manera asumiendo, ¿no?, que el sector, digamos, tiene que hacer un proceso de articulación y profesionalización, pero yo creo que también hay una parte, ¿no?, como un pequeño, es una realidad, pero también es un mantra, ¿no?, como poner toda la responsabilidad en el sector productivo, ¿no?, de, bueno, vamos a intentar hacer esto y el sector productivo no está preparado, ¿no? Entonces, la realidad en el caso valenciano salía en el primer plan de producción ecológica, pero luego se desestimó, y luego el segundo plan de producción ecológica que se hizo en 2019 sí que ya constituye uno de los ejes centrales, es que precisamente la superficie del ecológico, en el caso del territorio valenciano, ahora mismo no sé el porcentaje de crecimiento exacto, no os quiero decir un número que no sea, pero desde luego es un crecimiento bastante elevado, pero sin embargo el consumo no va a la par. Digamos que hay un desequilibrio, ¿no? O sea, hay una superficie ecológica, cada vez hay más producción ecológica, pero la orientación mayoritaria de esa producción es básicamente hacia la exportación. Que no, eso no es ni bueno ni malo, pero lo que ocurre es que cuando las producciones ecológicas alcanzan un determinado nivel, mayoritariamente se ven en la dicotomía, de alguna manera, de bueno, los canales cortos de comercialización todavía es un escenario vulnerable y, por lo tanto, bueno, pues se conectan sobre todo con la exportación. Eso es una realidad innegable. Entonces, yo creo que hay un objetivo y la pregunta de digamos, aumentar la superficie, que yo por lo que comentábamos ayer entiendo que en Galicia es un desafío concreto, pero también está el objetivo, si hablamos de territorializar, de cómo, digamos, esos flujos alimentarios que vuelvan a casa, ¿no?, y que vuelvan en unas condiciones, pues, de dignidad para la parte productiva y, evidentemente, de calidad para la parte de consumo. Y aquí es donde la compra pública, yo creo que hay muchísimas herramientas, ¿no? O sea, pues yo he comentado un montón de cómo favorecer digamos, la producción ecológica, daría para una conferencia, pero yo creo que hay un instrumento que se puede hacer y que también, porque estamos hablando aquí de que también tenemos una cierta emergencia ecosocial, los tiempos son importantes, ¿no? O sea, es decir, tenemos que hacer una transición y no basta con, ¿no?, Agenda 2030, Agenda 2100 y bueno, la cosa va cambiando, entonces sí que necesitamos, digamos, herramientas que generen cambios estructurales. Y ahí es donde la compra pública yo creo que es un elemento fundamental. En el caso de Valencia, que luego entraremos en detalle, pero básicamente lo que se ha elaborado es un decreto que afecta a todo el territorio valenciano, es decir, a la comunidad autónoma, y básicamente lo que se trata es de dar unas direcciones al sector empresarial de la restauración colectiva para incrementar los volúmenes de ecológico y los volúmenes de producto fresco. Y a partir de esas dos variables, el decreto también introduce el kit de la cuestión, y es que tanto el ecológico como el producto, digamos, convencional, pero sea de productor y sea local. Entonces, con esos tres ejes, desde la administración se puede provocar, eso que también comentaba Eva y yo, un cambio sistémico. ¿Por qué? Porque entonces lo que estás haciendo es activar un nicho de demanda que, cuando ese nicho de demanda está, la producción de repente acelera sus ganas de profesionalizarse, acelera las ganas de participar en procesos de participación que tienen un objetivo y, digamos, un impacto real también en el tiempo que están dedicando a esos procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la compra pública, y sobre todo, como hablábamos ayer, no perdamos de vista que hoy vamos a hablar de proyectos locales, pero es muy importante, sobre todo hoy, que hay un montón de actores aquí del territorio, activar procesos dirigidos a políticas públicas y normativas, ¿no? Y el caso de la compra pública, yo creo que es una oportunidad que en el corto plazo nos puede dar un salto de escala, no solo para la producción ecológica que ya hay, sino en el caso de Valencia, muchísimos productores y productoras que trabajan en convencional, que sí que trabajan los canales cortos, ¿no? Porque conocéis el territorio de Valencia, entre los núcleos urbanos y las poblaciones periurbanas, ahí hay muchísima producción, trabajan en convencional, pero con la compra pública, con esa generación de demanda y un acompañamiento por parte de la administración, se puede favorecer también procesos de transición ecológica, ¿no? Con un tiempo y dando confianza. Entonces yo creo que eso sería como un requisito clave que sería
esos marcos normativos que luego en la charla que tenemos explicaré cómo ha funcionado en Valencia. Muy bien, muchas gracias, Pedro. No sé si vosotros queréis añadir algo. A ver, nosotros no somos los productores, estamos en la administración pública y sí tenemos algunos grupos productivos. Entonces nosotros lo que podemos ayudar es en salir a vender y creo que eso es importante, hay que salir a vender lo que estáis haciendo los productores. Y para salir a vender y que el cliente, que puede ser restaurantes o actividades, lo compre, creemos que tiene que ser muy sencillo de gestión, tanto desde el punto de vista de la administración, que tenga una factura, desde el punto de vista logístico, que solo tenga una entrega, y desde el punto de vista de una oferta. Nosotros creemos que con una oferta amplia podemos ir potenciando el consumo de producto ecológico, pero sabiendo que a día de hoy no es una entelequia que las colectividades compren sobre ecológico, entonces le damos posibilidad de que tengan acceso a todos los productos, potenciando el consumo ecológico. Y creo que así, simplificando el proceso de compra y la distribución, el consumo irá creciendo. Eso es lo que intentamos hacer con una nueva plataforma que estamos montando ahora y la acogida está siendo muy buena. Tú vas a los restaurantes, a las colectividades, todos empiezan a tener esa sensibilidad de querer comer mejor, de que sus alumnos coman mejor, de que sus usuarios tengan un acceso a una comida más sostenible, pero no es fácil acceder a los productores. Cada uno está muy autorizado, en Galicia que somos muy diferentes y yo creo que no se tiene que cambiar eso, somos lo que somos y como mejor nos puede ir siendo lo que somos. Entonces creo que hay que dar un canal de distribución a nuestra realidad y yo creo que pasa por simplificar los procesos. No, pues hablar en alto. Sí. ¿Se escucha bien si hablo así? Voy a traer un ángulo diferente que también ayer lo traía un poco desde este punto de vista, ¿no? Cuando hablamos de la... O sea, creo que todo lo que se está diciendo, ¿no? Tiene todo el sentido y es totalmente cierto. Y voy a recoger un poco el testigo de lo que dice en cuanto a simplificar y la sencillez, ¿no? Creo que para aumentar la superficie de producción hace falta más gente que se quiera dedicar a la producción. Si hablamos en concreto de la ecológica, obviamente podemos hablar de procesos de conversión, ¿no? dentro de la agricultura convencional hacia la agricultura ecológica. Pero creo que también es importante pensar en que haya más personas que se quieran dedicar al campo. Entonces, para esto yo creo que una de las cosas más importantes es que empecemos a compartir el conocimiento que tenemos los unos y los otros y que lo hagamos fácil para irte a la tierra, o sea, para irnos a la tierra a vivir y para irnos a cuidar y a cultivar la tierra o a producir en general. No solamente agricultura, sino hay muchas formas de producir. Hay agricultura, hay un montón de... ¿no? En ese sentido yo creo que de alguna manera es importante que intentemos simplificar los procesos de acceso a la tierra, no solamente dando facilidades a nivel económico, sino también pues de relocalización de las personas. Creo que es importante que demos formación y asesoramiento en producción, porque muchas veces en nuestro caso vemos personas que tienen ganas e ímpetu de irse al campo a trabajar y a producir, pero que tienen que darse de palos contra pues, un medio natural, que es un medio completamente impredecible y del que de alguna manera todos estamos a su merced, ¿no? Que creamos que controlamos la naturaleza, eso es una falacia, realmente estamos a merced de nuestro medio, de nuestro entorno natural. Formación y asesoramiento. Creo que es muy importante, por ejemplo, teniendo en cuenta el trabajo que están haciendo Hortacuina, Egualde, Kibus, que existan plataformas de servicios integrales que den servicios para la logística y la comercialización. Kibus también está entrando en temas de digitalización, pero lo importante, ¿no? Que distribución y comercialización, es decir, si yo me meto a producir, que tenga la posibilidad de dar salida a mi producto con una cierta garantía, que pueda ponerme a planificar la producción sin tenerme que poner a producir sin saber cómo le voy a dar salida a eso del mercado. Es decir, la agricultura es una ciencia ancestral, la agricultura, la producción de cualquier alimento, y ya de por sí es una ciencia. Si a esa persona encima le ponemos a trabajar para que aprenda marketing, para que aprenda modelos de negocio,
para que aprenda administración y gestión de empresas, para que aprenda cálculos de costes de logística, para que aprenda cuándo va a aprender a interactuar con su entorno natural y a conectar con la naturaleza. Si esas personas precisamente lo que están buscando es irse al campo para desinhibirse de toda esa presión que nos hemos inventado para organizarnos como sociedad y sencillamente dedicarse a producir, ¿no? Entonces, en el momento en el que las personas den ese paso, porque decía Eva, ¿no? Pioneros valientes, pues eso sí que son pioneros valientes, personas que se van y que empiezan a apostar por esto, ¿no? Que no tengan que aprender de marketing, que tengan que aprender de producción y que las personas que estén en el campo tengan una salida fácil a su producto y que existan estructuras sólidas, resilientes y seguras que puedan dar garantías para sacar el producto. Porque el que se hace agricultor o agricultora, productor o productora, no es empresario ni empresaria, ni tiene ambición de hacerse rico, ni tiene ambición de estar en bienestar, cuidando la tierra y cuidando y alimentando a más personas. Igual que el médico o la médica no se hace médico o médica por forrarse. Ahora gente cirujano, cirujana, gente cirujanos plásticos que lo hagan por tal, sí, pero la gente lo hace porque quiere cuidar la salud de las demás personas, porque tiene esa vocación, igual que los maestros y las maestras, ¿no? Y eso también es algo que tenemos que honrar y respetar. Entiendo que los pliegos para la compra pública pueden ser un motor de impulso importante porque la administración se tiene que implicar en crear un entorno regulatorio y normativo que favorezca la transición en estos sentidos, pero no creo que debamos de poner todas las expectativas solamente en la administración y creo que como sociedad civil, que al final es lo que somos, también estamos haciendo un trabajo muy importante y tenemos que ponerlo en valor. Independientemente de si son empresas tractoras como puede ser Inditex, si son asociaciones como pueden ser Ecuador, al final lo que ha dicho antes Eva lo recojo y lo retuiteo a full, que es que todos y todas somos personas y al final pues da igual la administración que la vemos como ese ente abstracto, que la administración también son personas como nosotros que se levantan por la mañana y se levantan por la noche y comen y hacen vivir, seres humanos igual que nosotros, no son un ente abstracto, ¿no? Entonces, creo que es como un ejercicio que tenemos que hacer todos como sociedad, una reflexión que tenemos que hacer todos y todas como sociedad, ¿no? De cómo podemos volver al equilibrio y a la simbiosis, no sé si volvemos, no sé si en algún momento, pero trabajar por llegar a ese equilibrio, a esa simbiosis con nuestro entorno natural, ¿no? Y no verlo como un medio del que nos aprovechamos y nos nutrimos, sino como un entorno con el que estamos conviviendo. Y bueno, yo creo que clave para todo esto es importantísimo y en esta línea pues sí que veo muy importante las iniciativas, ¿no? Que estamos aquí hoy, que es ayudar a generar estructuras para la cooperación, ¿no? que sean cálidas en su bienvenida, ¿no? Que integren a las personas y que no pongamos barreras, ¿no? para que las personas que se den este paso, ¿no? y si encima se generan estas estructuras para la comercialización y demás, que demos la bienvenida, ¿no? y que lo apoyemos. Creo que son buenas iniciativas que aunque a lo mejor no de forma directa puedan incidir en aumentar la producción, ¿no? Sí que pueden generar un entorno energético más saludable hacia el que la gente quiera transitar, ¿no? Muy bien, Alejandro. Uno de los problemas que salía aquí, ¿no? Es la elevada atomización de los productores, que los productores están centrados, lo comentabas tú ahora mismo, ¿no? de producir, y es lo que tienen que saber. Y hay algunos problemas derivados de la logística, ¿no? Que también comentábamos ayer por la tarde, ¿no? La gente quiere producir y que le vayan a buscar el producto a la huerta, a su explotación. Me decían ayer que no podíamos llamar explotación, era actividad productiva agraria, ¿no? Fincas de producción, ¿no? ¿Qué estrategias habría que adoptar para precisamente lograr que los sistemas logísticos sean eficientes en el suministro local de alimentos? Muchas veces, con pequeñas producciones, los costes de distribución se disparan y hacen que esa actividad agraria pues, no sea rentable precisamente por los costes logísticos que hay que asumir. Eduardo. Sí, a ver, nosotros eso lo tenemos claro, que tú no puedes montar una plataforma y al margen de la realidad de los productores y de los clientes. Y nosotros, desde el principio, cuando Kivu se pasó a la parte de las colectividades con la nueva plataforma que se llama Galia, lo que entendimos es que la logística es una parte fundamental. Y los productores así nos lo transmitían, no solo
nos ven como un comercializador que dicen, perfecto, yo me voy a la finca y me subo el tractor y estoy todo el día trabajando y vosotros os buscáis la vida en conseguir clientes, pero además en gestionar la logística. Hablaba antes Eva de que los circuitos cortos no tienen por qué ser sostenibles per se, y es lo que nos pasaba un poco. Algunos de los productores varios productores estaban, por ejemplo, en Coristanco y estaba viniendo cada uno a entregar. Eso hace que pierda todo el sentido la lógica que hay detrás de estos proyectos. Pues montando rutas sencillas, que tampoco hay que ser ingeniero de la NASA para montar una ruta de recogidas, haces que el productor se centre en lo que decidió ser y que nosotros podamos optimizar los costes y que el cliente reciba una única carga, que al final es la clave. Entonces yo creo que no solo se trata de digitalizar a los productores, sino ayudar en las facetas en las que ellos no se quieren centrar o no tienen tiempo, que es la logística y la comercialización. Y es sencillo, porque al final en un circuito corto estás hablando de menos de 150 kilómetros al día de ruta que estamos montando. Ahora mismo estamos recogiendo pues, a veces 12, 15 productores y eso, pues, desde el punto de vista económico, la mochila cuanto más llena menos se mueve y hace que los costes de recogida sean muy asumibles, económicos y además, si vas metiendo más clientes, desde el punto de vista de términos relativos del coste por... Claro, ahí la clave es aumentar el número de productores integrados en ese sistema y el número de clientes. Para que el coste de recogida, claro, para que el coste de recogida sea tenga el menor impacto posible sobre el valor de la... Si te cuesta ir a recoger 15 euros, que no te pidan 25 de lechugas, ¿no? Pues para eso hay que tener un canal de comercialización potente. Decías que también comentabas, ¿no?, que no podías centrarlo solo en productos ecológicos, sino que para conseguir ese volumen necesario que abaratase costes lo ampliabais a otro tipo de producciones. Lo que hacemos es intentar dar una oferta lo más amplia posible al cliente para tenerlo cautivo en la plataforma. Es decir, que el cocinero, su forma de hacer la compra, su forma de suministrar productos sea a través de la plataforma. Y para eso lo que tenemos claro es que tiene que ser lo más amplio posible. Y al hilo de eso, al tener producto convencional aparecen un montón de posibilidades de aquellos excedentes de producción que no quieren la gran distribución o que tienen un tamaño más pequeño, pero para una productividad funciona perfectamente, es la misma calidad y simplemente más pequeño. Entonces eso hace que tengas al cocinero más tiempo en la plataforma porque busca las ofertas, reduzca el coste medio del menú y en gran medida el menú ecológico porque ya tienes el tiempo cubierto. Yo creo que también es importante, pero ahora que antes hablamos fuerte, como normalmente siempre hablo de finca por adentro, más fuerte todavía. Más fuerte. Vale. Que creo que no tenemos que tener miedo en que estas figuras, ¿no?, porque lo que está comentando él, ¿no?, al final tienen que existir, ¿no? O sea, la logística, la construcción, y tiene que pagarse. Creo que también dentro de los sistemas pues, se está generando una cierta resistencia, estamos demonificando la palabra distribución, pero porque realmente durante creo que muchos años, ¿no?, la distribución ha abusado un poco, ¿no?, de la producción por su conocimiento, pero estas figuras y estas estructuras son necesarias y tienen que cobrar por su servicio. O sea, son un agregador de valor en la cadena, no son un sustractor de valor. Es decir, al final, ir a recoger el producto o distribuirlo en general y comercializarlo es un esfuerzo que al final, pues, igual que el productor o la productora se está dedicando a producir, pues hay personas que se dedican, son comerciantes y logísticas, ¿no? Igual que están los comerciantes y logísticas, las personas que aman el campo y personas que aman el comercio y la logística, ¿no? Y eso también es una cosa que hay que poner en valor y que también hay que... Bueno, que tiene su coste también, que tenemos que factorizar, ¿no?, dentro de la cadena y que hay que aportarlo también, hay que ponerlo en valor. Ayer hablábamos de distintos modelos, ¿no? El modelo este que acabo de comentar, de que el productor lo que quiere es que vayan a la finca a buscarle su producto y desentenderse de todo, se centra en la producción, y después está otra organización que yo creo que es la que hacéis vosotros en Ecoalde, ¿no?, que es centros de acopio, ¿no?, donde el productor tiene que llevarlo a ese centro de acopio y después vosotros os encargáis de organizar la oferta y de hacer la distribución en el circuito corto. Sí, ayer hablábamos de que yo creo que todos los modelos son válidos.
yo sí me gustaría reflexionar, o en el caso de Ecoalde, intentamos llegar a un modelo que fuera válido, pero sobre todo que buscara un equilibrio donde nunca la parte productora perdiera un precio justo por su producto. Con eso yo no digo que eso es lo que hay que estudiar, y en nuestro caso pasó porque Ecoalde asumiera toda esa dinámica porque teníamos condiciones para ello. Es decir, para nosotros y nosotras también fue muy importante cuando hablábamos de articular la oferta, ese diálogo con nuestros clientes y demás para ver sus necesidades. Estoy totalmente de acuerdo de que se busca, sobre todo en restauración colectiva, un único proveedor, un único servicio, un teléfono de atención directa, donde todo eso, y nosotros cuando hablamos de profesionalización hablamos de todo eso, pero buscábamos un esquema donde haya un equilibrio entre un precio justo para la parte productora y un precio asequible y universal, como se decía antes, para los consumidores y consumidoras. En nuestro caso, no teníamos opción de hacerlo con una distribución externa. O sea, nuestros costes y nuestros análisis nos llevaban a hacer este esfuerzo. Decidimos hacerlo de manera internalizada, pues por darle también humanamente a este proyecto, porque esta marca de Ecoalde de alguna manera llegue hasta todas las cocinas. Pero el año pasado fue un año muy complejo también, donde pues, también dudamos, ¿por qué no? Y antes ha dicho, esto es muy dinámico, y esos costes energéticos extras de gasoil, pues nos llevaron a momentos muy complejos, ¿no? Yo lo que creo que ahí están los ingredientes de la ensalada, y cada modelo tiene que buscar el suyo, ¿no? Pero sí que creo que es importante que conozcamos que los modelos que vamos a impulsar, yo ayer lo decía, y no sé si habrá alguien aquí que se sienta ofendido, espero que no, que tiene que alejarse un poco de los parámetros de la gran distribución, porque creo que eso no ayuda en los valores y en los criterios que planteamos para potenciar el desarrollo local, ¿no? Y creo que es importante esos pequeños, medianos productores. Sabemos que es la gran distribución lo que exige a nivel logístico, Amazon, tener que estar todo el día. Se pueden hacer las cosas de otra manera si hablamos. Y hay experiencias reales de ir a las escuelas 2 días a la semana, no 5 días. Bueno, todo eso si se planifica, si se piensa en los menús, cómo se hace. Ese diálogo nos lleva a ser sostenibles también en la logística. Y creo que eso merece la pena pensar. El diálogo de ayer creo que fue muy potente a ese nivel, y de darle las vueltas que haga falta para llegar a ese objetivo. Y a veces quizá empezamos de los problemas. No, yo es que esto siempre ha sido tal, ¿no? Si yo con levantar el teléfono que... Bueno, si estamos potenciando otro modelo, creo que todas las partes tendremos un poco que intentar acercarnos, todas, digo, también la parte productora, a ese nivel para que eso sea posible. No sé si tú piensas. No, yo simplemente, como la reflexión que hicimos en Valencia, que hemos compartido, pues yo creo que sí hay un terreno de estudio desde la ciencia hasta la asociación que ha crecido en los últimos 25 años, está todo súper estudiado y súper avanzado, especialmente la logística y la distribución. Entonces, yo creo que hay dos factores. Hay un factor más, porque también esto, yo creo que por ejemplo sobre el campo de la sociología, un poco también pasa que hay nichos de innovación que operan mucho en algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, pues en un sector empresarial, igual está otros volúmenes, otros. Ahí la logística ha crecido y está todo estudiadísimo. O sea, es decir, Mercadona, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que haya una gran distribución, pues la logística la tiene medida al centímetro y demás. Otra cosa es como todos esos estudios y todo eso se van trasladando al ámbito de la alimentación sostenible, el agroecológico, la pequeña escala, y entonces ahí cuando hay un proceso de absorción del cual en un sitio tenemos que aprender, ¿no? Si vosotros estáis tirando eso, estáis estudiándolo, pues seguramente hay otra gente que lo hace más grande y ver cómo traducir esa gran escala pequeña. Entonces, desde lo que ya está inventado, en lo concreto que has contado el caso de Valencia, y yo mirando, por ejemplo, a Yola Ecoalde, ¿no? Que lo seguimos estudiando y charlamos un montón, yo creo que los estudios están, las maneras de medirlo, todo eso ya está, pero lo que hace falta es juntar a los actores, ¿no? O sea, es decir, cuando vas a esta logística que quieres ser muy profesional, bueno, pues es que el producto tiene que estar tal día en el centro de acopio y tiene que estar con esta calidad, y tiene que estar a las 11 y tal y no a la 1 tal porque no sé qué, vale, pues la parte productiva tiene que cumplir. Y así en toda la cadena pues hace falta una profesionalización, que básicamente la profesionalización, cuando dan los números y hay un volumen, la profesionalización es un compromiso entre las partes.
Y eso es lo que hay que trabajar en este tipo de proyectos territorializados. Desde la parte digital, que tiene que tener un compromiso, la parte productora, la parte intermediaria, que nos tenemos que dejarla bien. Y eso es un poco, yo creo que la clave. Estamos hablando de proyectos de sistemas alimentarios territorializados que lo que hacen es poner actores con un mismo interés, pero que están en un desequilibrio o, digamos, en intereses que van a la una, pero que hay que articular. Entonces, yo creo que la logística, sobre todo, es sentar a los actores y generar un compromiso común. Y luego los números, los datos, los estudios, los profesionales se pueden buscar, están ahí y compartir experiencia. Creo que ahí está un poco la clave. Muy bien, las herramientas digitales que salían ahora, ¿no? Como comentabas, se están convirtiendo fundamentales para la optimización de la logística y la distribución comercial. ¿En qué aspectos consideráis que estas herramientas mejoran la agrupación de ofertas? Yo creo que de manera fundamental, sin duda, y también la distribución de productos, y cómo incentivar o cómo promover el uso, tanto por parte de las colectividades o de los consumidores y de los productores de esas herramientas digitales, ¿no? No estoy hablando de tiendas online, estoy hablando de agrupadores de oferta y ese canal o ese interlocutor único del que se hablaba ahora aquí, pero también ayer salía un teléfono, un email donde poder concentrar la compra colectiva. Claro, nosotros, o sea, todo parte del productor. El productor tiene que tener en nuestra plataforma un protagonismo especial. Pero claro, eso, la gestión diaria de eso para las colectividades es un Cristo. El cocinero no va a estar llamando a cada uno de los productores. Además, en nuestro caso, en el caso de Inditex, lo que hacen es hacen reserva. Se hace reserva en función de todos los productores se reparten la producción entre ellos, entonces eso obligaría a que cada cocinero tuviese que hablar con cada uno de ellos. A través de la digitalización lo que se hace es simplificar los procesos de compra, pero sin que pierdan el protagonismo que tienen los productores. De hecho, cuando hablabas de precio justo, en nuestro caso el precio lo negocia el productor con el cliente y a partir de ahí nosotros gestionamos nuestra parte. Pero yo creo que la figura del productor tiene que tener su protagonismo y su escaparate en la web, pero que esto no es una tienda online. Entonces, lo que hace la plataforma es simplificar salvarables, adquirir, ventas, informes y facturación. Y con esa simplificación, que para el productor es cómodo, la parte importante es que sea cómodo para el cliente, que es el más vago de la negocio, y tenemos que conseguir que puedan seguir siendo vagos en el buen sentido, que se centren en lo suyo, que es cocinar, recibir la mercancía y que la compra sea lo más sencillo posible. Y eso es lo que para nosotros tiene que ser la tecnología. Esto no es inteligencia artificial, esto es muy sencillo. Lo que tienes que tener un enfoque de que sea lo más simple posible, que sea para alumnos. Hay un listado de productos que se ofertan y nosotros deciden el comprador. Digamos. El comprador primero, en el caso de Inditex que trabajan con reserva, el cliente sabe la reserva que tiene, el productor tiene el stock y la reserva que hizo ese cliente, con lo cual tiene la tranquilidad de que la venta de su producción está vendida, entre comillas, sabe que está garantizada la distribución, y a partir de ahí puedes ver el pedido que hiciste la semana pasada y lo que necesitas, y los productos que tienes reserva y vas por debajo en la reserva o por encima de la reserva. Puedes descargarte informes y ver los pedidos que has hecho, el precio medio, las ofertas de las que podrías disfrutar, el precio medio por menú, y podrías ir haciendo productos a las medidas de tu. Y cuesta mucho que los productores se sumen o necesitan formación específica para que... Pues mira, nosotros que venimos de la edificación de mercados de abastos, la recepción que tenemos es muchísimo más positiva que cuando vas a un mercado de abastos. Pues porque ellos quieren estar en el campo y esto es una forma de comercializar sus productos y así lo ven. Y además, en nuestro caso, puedes decidir a qué clientes te ofreces y a cuáles no. Pues eso te aleja a aquellos que no quieren vender a la distribución, o tenemos productos que solo quieren vender en local, pues oye, pues a Zaragoza yo un producto no lo quiero vender. No porque tenga nada contra de la Pilarica, pero pues porque solo quieren circuito corto, ¿verdad? Pues eso es para proximidad. Claro. Entonces, en ese aspecto, la recepción que tenemos por parte de los productores es muchísima. Hay también que quieren hacer lo mismo para sus escuelas, entonces eso yo creo que es para las escuelas de zona y eso yo creo que es ilusionante. Bueno, yo creo que la tecnología es una aplicación muy interesante, una herramienta importante.
nuestro caso, y hablaré un poco luego más adelante, ¿no? Pues iniciamos un proceso de desarrollo participativo con múltiples agentes y bueno, pues hemos tenido que ir haciendo bastantes transiciones en el desarrollo de la infraestructura. Porque inicialmente cuando empezamos a trabajar en esto, la realidad era que las personas con las que tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar, ¿no? Algunos proyectos, por ejemplo, el Tacuina en sus primeros pasos, no había formas jurídicas que recogieran o que pudieran presentar ese teléfono único, o esa factura única, o esa compra única. Había un reto muy importante y era que desde el escepticismo para asociarse, los productores querían vender conjuntamente, pero no querían lanzarse, que hubiera una forma jurídica conjunta. Y desde la parte técnica de acompañamiento a los productores no estimábamos responsable asumir nosotros con nosotras esa forma jurídica. Entonces, se hizo una gran inversión en la infraestructura digital que estamos desarrollando ahora mismo para permitir que se pudiera hacer una transacción individualizada entre el productor y el cliente, porque se quería mantener la individualización de esa transacción. Claramente en canales como por ejemplo la restauración colectiva son empleables y realmente tampoco funcionan otros canales, como por ejemplo pueden ser los grupos de consumo, la venta directa al particular, la venta al canal minorista o la venta a un restaurante o al sector obrero en general. Pero el reto técnico en el que estamos ahora inmersos es muy interesante. Básicamente consiste en que tú puedas mantener la compra individualizada a cada productor, aunque mantenga una única facturación, que si quieres pues, que puedas hacer una configuración por catálogo, ¿no? Que lo puedas hacer por canal. Entonces, si tú a un canal quieres ofrecer una única lechuga con una única factura, le puedas ofrecer una lechuga con una factura. Si a otro canal le quieres ofrecer las 5 lechugas de los 5 productores y productoras con una única factura, lo puedas hacer. Si quieres ofrecer las 5 lechugas de cada uno de los productores con una factura por productor y productora, también lo puedes hacer, y que toda la trazabilidad esté guardada en todo el proceso. De esta manera pues, damos la flexibilidad, ¿no? De poder configurar diferentes catálogos de venta para diferentes canales de venta, porque al final cada canal tiene una necesidad, ¿no? Si ahora tiramos hacia la restauración colectiva, pues posiblemente EU y su equipo, que viene que viene de la plaza, pues conocen también la venta particular, así que igual que a lo mejor a la colectividad no le importa la foto del producto, la descripción del producto tanto como que yo ya sé que aquí voy a encontrar un producto de calidad porque tengo esa confianza, dan un listado que se parezca lo más posible a Mestre, no me relleno una lista de... Si tengo una lista de 200 productos, no me metas 200 fotos, ¿no? Sino pónmelo en formato listo, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues, con yo hemos tenido mucha esa conversación de las colectividades, ¿no? Las colectividades no quieren una experiencia de compra en una tienda, ¿no? Como una lista de Excel, lo más sencillo posible, 4 botones, pipi, y hacer la compra en 2 minutos, y si la puedo hacer recurrente, mejor. Entonces, bueno, sí que es verdad que como elemento aglutinador es muy interesante. Y bueno, en nuestro caso, pues, no hacemos el trabajo que luego hace Kibus, ¿no? De comercialización y distribución. Puedo entender que la herramienta de transformación digital sea un proceso mucho más atractivo si detrás del proceso de transformación digital también hay un folleto y un servicio de comercialización, que es un servicio de distribución, que sí solamente estoy intentando capacitar y asesorar para que tú puedas ser autónomo e independiente en el uso de nuevas tecnologías. Antes hablabas de la forma jurídica, ¿no? Para la facturación. Plant on demand como factura. Factura es asociación, organización de productores. Nosotros no comercializamos. Nosotros no comercializáis. Solo dais la plataforma, pero no comercializa individualmente cada productor. Correcto. ¿Y factura cada productor individual? Sí, dependiendo, por ejemplo, en el caso de Tacuina, pues ellos tienen la herramienta y ellos facturan en representación de los productores y productoras, a través de una forma jurídica que es una asociación de productores. En el caso de Qualder, pero nosotros como tal no Sí, simplemente es una plataforma que es un vehículo de comercialización, nada más. Que pone en contacto productores con consumidores, con actividad. Ni siquiera es una herramienta que es una herramienta de gestión un software de gestión para comercialización de canales cortos,
Entonces, sencillamente, pues utiliza la herramienta, pues la puede utilizar desde un productor o productora a nivel individual que hace venta en el día a día de cerca a domicilio, que no conoce a ningún otro productor ni trabaja con nadie más, y que necesita digitalizar pues, su albarán, su factura analítica y su operación. A lo mejor venden las cestas por WhatsApp, ¿no? Que nos lo hemos mostrado, a gente que vende miel, que la vende también por WhatsApp, o que ha montado una tienda online que no le cuesta un dinero mantener o que no sabe mantener, o yo qué sé, pues gente que vende mermelada y conserva, ganaderos, ganaderas, ¿no? Que necesitan una herramienta porque le haga sencilla la transacción con su cliente, poder modificar cantidades variables, cosas de ese tipo. Y sencillamente pues, es una herramienta, como si tú ahora usas la herramienta. Uno de los retos de la distribución en sistemas alimentarios es fundamentalmente el producto con el que se trabaja, que es un producto perecedero, que tiene una conservación. ¿Y cómo los sistemas logísticos dan solución a esta problemática? Al tratarse de un circuito corto es más sencillo. Nosotros necesitamos el centro de acopio, lo que necesitamos es una ruta corta, en de hora y media, 2 horas estás entregando y sin tocar La cadena. la ordenación en caso de que sea necesario. En nuestro caso nos hemos tenido que notar, y yo creo que esto es importante subrayarlo, vuelvo a decir desde la parte productora, pero en un programa, digamos, que participamos con otros agentes en Navarra, hemos ido transitando por necesidades diferentes que nos han hecho escalar también y abrir nuevas puertas de oportunidad. Nosotros, por ejemplo, ahora al llevar, llevamos unas 50 escuelas, hemos conseguido entrar al Hospital Público de Navarra, esto nos ha obligado a mover unas cantidades de hortaliza y de fruta fresca que ya nos pedía otra cuestión. ¿Qué nos ha servido eso? Pues nos ha servido para hacer refrigeración conjunta, buscar alternativas comunitarias entre los diferentes productores donde tengamos abastecimiento suficiente y no dependamos logísticamente de un día para otro. ¿Para qué? Para reducir costes. O sea, yo cuando decía antes de los valores, la cuestión no es toda la logística se basa en una reducción o por lo menos un equilibrio de costes, ¿no? Nosotros contamos, sí que es verdad que el centro de acopio en el que estamos pertenece al Gobierno de Navarra, tenemos un alquiler, pero creo que ahí, por ejemplo, también es otro de los ejemplos donde la administración puede ayudar con infraestructura, con un alquiler diferente al que hay a nivel global, ¿no? Es decir, en el mercado, por ejemplo, como decía, pues, nosotros al final la logística también la hemos tenido que instaurar en base a rutas lógicas, ¿no? Y un poco buscar ese equilibrio financiero. La demanda mayor en Ecuador sigue siendo la verdura y la fruta, que como sabéis evidentemente no es la más rentable, es la que más merma. Bueno, todas estas cuestiones nos hemos vuelto locos, sí, pero sí que hemos llegado a un equilibrio donde tú sabes, ¿no? Cada uno tenemos nuestras medidas. Bueno, para que una camioneta sea eficiente tiene que ser un pedido mínimo de 2.500, esta ruta al otro. Ayer hablábamos, nosotros buscamos una estrategia comercial que intentamos que sea sostenible, aunque esta palabra aguanta todo, que pasa un poco por decir dónde estoy yo flojo para potenciar justo eso, ¿no? Todo un cálculo también, claro, necesito 12 entregas para que realmente ese ejercicio sea rentable. Yo creo que está un poco en esa... ¿En qué estamos? En que estos proyectos también, en nuestro caso, como decía, asumimos todo, pues el abrir esas puertas nos posibilitan dar saltos y hacerlo con terceros pues es alucinante, ¿no? Es decir, el Hospital de Navarra, yo ayer ponía el ejemplo, alguien pensó y no pensó, mejor dicho, que no tiene un lugar para limpiar la verdura fresca, no existe esa posibilidad. Y la única manera de acceder, después de 2 años discutiendo, era con cuarta gama. Nosotras no estábamos preparados, pero nos ha servido para empezar a hacer un proyecto piloto en cuarta gama y empezar a introducir eso. ¿Eso ha sido un problema? No, ha sido una oportunidad. Nosotros tenemos estudios donde la capacidad de Ecoalde dice que podríamos llegar en una serie de familias hasta unas 45.000, 50.000 personas con lo que tenemos. Ahora se nos abre un debate que es ventana de oportunidad. Es decir, nosotros tenemos mucha hortícola, pero no nos engañemos, el 80% también de los asociados de Ecoalde lo destina a la industria. ¿Por qué? Porque es su salida natural. Si hubiera una apuesta grande, los productores quieren hacerlo porque paga mejor el canal humano, no el industrial. Todas esas cuestiones son las que si las vas sumando y vas avanzando, y un poco, siempre digo, ahogados, de manera bien entendida, pero creo que es importante transitar de forma conjunta, porque esto no solo lo ha hecho Ecoalde Navarra, esto lo ha hecho Ecoalde Navarra con caterings, con la administración, con personal, ¿no? Como hemos hecho como estamos haciendo de forma conjunta,
y para mí de eso se trata, que logísticamente también abrirnos oportunidades para compartir, para... Bien, nos quedan 3 minutos. No sé si alguno de vosotros quiere hacer una pregunta a alguno de los asistentes. Sí, por favor. Hola, buenos días. Mira, yo soy Elena, soy la gerente del Grupo de Desarrollo Rural Terras de Miranda y quería hacerle una pregunta a John de Ecoalde y tal. Quiero decir, vosotros dices que, bueno, ofertáis, ¿no?, para 50 escuelas, para los menús y tal. Cuando os asociasteis y tal, quiero decir, vosotros ya teníais la oferta que iba a ser demandada, o sí hubo que hacer por parte de los productores una reorientación de las producciones para poder abastecer esas demandas, ¿no?, nuevas que al final fueron surgiendo. Hemos hecho las dos. Nosotros empezamos de cero y ayer creo que también era un debate difícil, porque tú te sientas con una persona productora y le dices, este canal en la restauración colectiva, en nuestro caso exigía, creo que en general, acordar precios entre productores. Ahí cada uno, en los demás canales, cada uno vende a lo que estima oportuno, pero en este nosotros tenemos que proporcionar a ese cliente una lechuga. Luego la llevamos de diferentes, pero es un precio tal. Entonces, lo primero que tuvimos que tener en cuenta era qué se nos iba a demandar desde una colectividad. Y esto es sabido. Te puedes equivocar más o menos. Entonces, tuvimos que hacer un ejercicio de lo que teníamos, la oferta que teníamos, cómo la mejorábamos para poder llegar a unos estándares mínimos que diera un servicio adecuado a ese cliente que me va a pedir ser proveedor único. Entonces, lo primero fue detallar qué teníamos, qué no y demás. Y nosotros el ejercicio que hacemos de forma constante cada 3-4 meses en la hortícola, que es la más compleja, son talleres donde articulamos demanda y oferta. Mi trabajo en lo concreto es la demanda, qué me van a pedir. Entonces yo necesito un cliente que me anticipe 6-8 meses para poder planificar. Y ahí está el salto. Entonces, y nosotros luego repartimos esa oferta de manera equilibrada para que todos los productores de alguna manera cojan ahí. Y eso es rotativo y demás. Entonces empezamos nosotras anticipando lo que creíamos que podía pasar y luego lo vamos mejorando conforme los intereses de los clientes también varían. A día de hoy digo esto porque hace 6 meses no existía, podemos ofertar naranja de Valencia, porque ya la traemos para otro servicio, pues eso nos ha dado una disponibilidad, o podremos ofertar, ¿por qué no? Pescado de gato, veremos a quién y cómo, pero ya nos da unos márgenes. Lo que nosotros notamos que ese cliente tipo sí busca que haya un proveedor, si no es único, casi único. Nosotros lo mejor que tenemos en Navarra es que tenemos muchísima diversidad de producto ecológico, y eso también ayer hablábamos de modelo, ¿no? Si es convencional, ecológico, bueno, en nuestro caso lo hacemos solo ecológico, porque es muy diverso y muy interesante. Muy bien, la última pregunta. Sí. Sí, tú. Bueno, a todos, pero probablemente aquí de Ecoalde o Kibu, una es, ¿cuál es vuestro sistema interno de gobernanza? Porque han hablado muchísimo, y esto lo sabemos, los grupos fracasan porque nos llevamos mal en un determinado momento, que es más temprano que tarde, estallan los conflictos entre las personas. Entonces, conocer vuestro sistema de gobernanza, también el Kibu, también el plan con demás, bueno, en fin, lo que quieran hablar de esto, que me parece clave, porque creo que el cambio lo buscamos afuera, pero tiene que ser adentro, es simbiótico, si no, no es. Y después hay otra cosa que han hablado, que es la importancia, es decir, lo clave de la compra pública. El próximo 28 de mayo son las elecciones municipales y me parece que este es un momento clave para saber cuál es la conversación que se está teniendo con los candidatos a las alcaldías o con los alcaldes, ¿verdad? Porque si estamos hablando en plata, estamos hablando en plata. Y todo teóricamente es precioso, pero, digamos, yo ahora más tiempo podría hablar de alguna experiencia que no tiene nada que ver con lo idílico que se está hablando en este momento de intentos de conversación con gestores públicos locales, ¿no? Entonces, estas dos cosas, sistemas de gobernanza y conversación con el gestor, que quiere renovar o que quiere agarrar. Ecoalde es asociación sin ánimo de lucro, crean los productores de las elaboradoras, son ellas, nuestras jefas. Entonces está la Asamblea General
y la Junta, que son productores. Esos son los órganos de decisión principales. Y luego somos un equipo técnico de 8 personas, trabajadores a cuenta ajena, que lo que hacemos es llevar adelante lo que se nos manda, de manera bien entender y dinamizar la asociación, ¿vale? Sí nos gustaría que la parte productora tuviera más peso, pero la realidad del productor también es el que es. Entonces es un equilibrio que tenemos en el que, bueno, las decisiones estratégicas siempre en nuestro caso van a tomarse la asociación y nosotros somos cogestores de lo que se dice, para lo bueno y para lo malo. Y lo otro, lo político, pues estoy totalmente de acuerdo. En el caso de Navarra sí que hemos accedido a la Federación Navarra de Municipios y Concejos proponiendo vías y planes para poder llevar todo esto. Al final se trata de relocalizar los sistemas alimentarios. En Navarra en nuestro caso, pero también en cada ayuntamiento. Y tenemos experiencias muy chulas, otras no, que se posibilitan. Yo creo que eso da para otro día que como tal, pero las hay. Kibus es una SL y yo soy gerente. No sé si eso, siendo como gobernante, pero bueno, somos 32 y debe ser de las cosas más horizontales de y con políticos de la verdad que la hablé un cable. Muy bien, pues damos por finalizado. Después en el café.